Eh, Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según el horario que cada quien nos esté viendo. Mi nombre es Carlos Sandoval García, trabajo en la Universidad de Costa Rica y este video, este episodio, forma parte de una iniciativa que hemos dado en llamar Preparemos una propuesta de investigación. A lo largo de varias entregas hemos ido caracterizando algunos aspectos principales de una propuesta de investigación o un diseño de investigación. Y el propósito de estas entregas es apoyar el trabajo de tesis, bien sea de grado o de posgrado, de personas universitarias que en algún momento de su formación les corresponde elaborar una propuesta. Esta es la cuarta entrega. Y antes de entrar en materia, quisiera compartirles muy brevemente lo que hemos desarrollado en las entregas anteriores, por si alguien tiene a bien revisarlas y considerarlas como parte de los materiales de apoyo para realizar el diseño, que sin duda pues descansa en cursos específicos, en lecturas y no se diga en la experiencia de investigación misma, pero que sin embargo algunas sistematizaciones surgidas de la experiencia de desarrollar proyectos de investigación y de ser profesor por muchos años de estos temas podrían ser de utilidad. Ustedes juzgarán cuán útiles o no pueden resultar. Bueno, en la primera entrega trabajamos una presentación general de lo que constituye una propuesta de investigación. En la segunda entrega nos enfocamos en la preparación del estado de la cuestión. En la tercera, nos concentramos en la aproximación teórico-analítica, comúnmente llamada marco teórico, y en esta cuarta entrega nos vamos a concentrar en la formulación del problema, hipótesis y objetivos. Ustedes dirán, ¿por qué el problema, la hipótesis y los objetivos llega tan tarde en el diseño y no lo ponemos al inicio, después de la introducción, por decirlo así? Bueno, hay una razón. Y es que esta estructura procura integrar los hallazgos del estado de la cuestión y de la aproximación teórico-analítica en la formulación misma del problema, de las hipótesis y de los objetivos. Esa es la estructura o la lógica que subyace a estas entregas. Entonces, sin más, vamos a ver la presentación de esta sesión en el entendido que se trata pues de mm, una sistematización de aprendizajes que puede servir, puede no servir a otras personas, pero que tiene la intención de compartir aprendizajes que pueden ser de alguna utilidad. Sí, subrayando de manera muy enfática que la investigación, como cualquier trabajo humano, es flexible, es creativo y nada podría ser considerado como una camisa de fuerza en el sentido de si usted no hace las cosas siguiendo tales reglas, no va a quedar bien. No, hay múltiples formas de darle mm, estructura una propuesta de investigación. A lo largo de las entregas hemos echado mano de la imagen de la cocina, ¿no? Hay múltiples formas de cocinar, de preparar un platillo, de hacer una receta, de chorrear un café rico, de manera que no hay una sola manera, ¿verdad? Pero sí hay aprendizajes que vale la pena compartir en el sentido que son eso, aprendizajes que pueden ser de utilidad o no. Bueno, dicho lo anterior, vamos a ver la presentación de, que tenemos para esta sesión. Vamos a ver, por acá está. Vamos a poner la pantalla completa. Un momentito. A veces eh, no no se proyecta bien, pero yo creo que ahora sí lo vamos a lograr. Eh, Vamos ahora hacia pantalla completa. Muy bien, aquí estamos. Entonces tenemos problema, hipótesis y objetivos. Podríamos decir que estas tres secciones son pequeñas en el contexto del diseño, que hemos dicho varias veces que podría rondar las 25, las 30 páginas, o quizá menos, porque no en todos los campos de conocimiento se suele escribir
en la misma extensión, ¿verdad? Hay distintos estilos, pero podríamos estar de acuerdo que independientemente que estemos en ciencias de la salud, en ciencias de la educación, en ciencias agroalimentarias, en ciencias sociales, en humanidades, en distintos campos vamos a tener problemas, hipótesis y objetivos. En algunos casos la hipótesis no se explicita, pero indiscutiblemente vamos a formular un problema y unos objetivos. De manera que lo que podamos apuntar acá nos puede ser de utilidad en distintos campos. También decir de manera muy breve que el principal reto del estado de la cuestión que nos propusimos abordar es cómo pasar de un resumen de trabajos a una discusión de la literatura. Ese fue el foco principal. En la aproximación teórico-analítica, decíamos que el gran reto que teníamos es cómo pasar de una lista de conceptos a una red de conceptos, a un engarce de conceptos que nos permita pensar el tema desde una perspectiva teórico-analítica específica. Esos son los dos grandes retos que hemos venido discutiendo y ahora nos concentramos en el problema, en la hipótesis y en los objetivos. Y vamos a ver unas dos láminas de cada una de estas palabras tan importantes porque aquí está, podríamos decir, el corazón de la propuesta, ¿verdad? En el problema, en las hipótesis y en los objetivos se vierte, si lo pudiéramos decir así, la justificación, el estado de la cuestión y la aproximación teórico-analítica. Acá se condensa, se formula, podríamos decir, en escasas 2 o 3 páginas, mucho del trabajo de elaboración de diseño. Bueno, decíamos, ¿verdad? En la perspectiva, en la entrega anterior, que la perspectiva analítica traza el diseño. Los conceptos, decíamos, son herramientas para pensar e investigar, como dice un autor muy conocido en las humanidades y en las ciencias sociales, que se llama Michel Foucault. También otro investigador también muy reconocido, Raymond Williams, decía que los conceptos son problemas sociales en solución, es decir, son la forma en que elaboramos una cierta aproximación a un tema relevante. También decía Pierre Bourdieu, así como para hacer un resumen de lo anterior, de la entrega anterior sobre la aproximación teórico-analítica, ¿qué es lo real y lo relacional? Entonces necesitamos crear esa trama, ese engarce de conceptos para aproximarnos a ese segmento del mundo, sea social, físico, de la salud que queremos estudiar. También decíamos que esa perspectiva analítica la podríamos elaborar en un diagrama, ¿verdad? Que nos sintetiza nuestra manera de pensar, lo que hemos extraído, de lo que nos hemos apropiado de la literatura y de la teoría, y de eso hablamos en la entrega anterior. Bueno, decíamos también, ¿verdad? Hace un momento, que el problema es el corazón del diseño y que lo idóneo es que el problema se exprese a partir de los conceptos que hemos resaltado o que hemos seleccionado o que hemos subrayado en la aproximación teórico-analítica. Podríamos decir que el problema condensa la interrogante principal y su formulación debe ser sintética y no incluir varias interrogantes en una sola, sino priorizar aquella formulación sintética, resumida, que da cuenta de el corazón de la propuesta. El problema es aquello que queremos investigar y entonces tiene que ser precisado, delimitado y formulado de una manera clara, de tal forma que personas, por ejemplo, que no conocen de nuestro tema, si lo leyeran, dijeran, o dirían, bueno, sí, yo entiendo lo que esta persona quiere hacer, no es mi campo de conocimiento, pero le puedo seguir en términos formales de la elaboración y la formulación del problema. Una vez que tenemos el problema, decíamos que en algunos campos de conocimiento se formulan hipótesis, en otros a veces las hipótesis están pero no se explicitan, pero sea un caso o el otro, podríamos decir que las hipótesis son una respuesta provisional al problema de investigación, es decir, son la forma en cómo a partir de la literatura nosotros le podríamos dar respuesta a ese problema central.
Y usualmente las hipótesis procuran, podríamos decir así, resaltar aquellas variables que explican un fenómeno. En los estudios más, digamos, más de tipo causal, se podría decir que hay variables independientes y que hay variables dependientes. Pero a veces de manera tácita o implícita, a veces de manera explícita, la persona que investiga tiene una respuesta inicial a un problema, al problema de su investigación. Y claro, a veces el material empírico nos conduce a esa respuesta inicial y a veces no. Y en ambos casos es interesante. Desde luego que es interesante los dos casos. Eh, por ejemplo, les quisiera hablar de una experiencia reciente en la que yo he participado en un proyecto de investigación con un colega muy apreciado que se llama Brian Rodríguez Delgado. Nosotros hicimos y publicamos en el año 2024 un libro que procuraba analizar las últimas elecciones que han ocurrido en Centroamérica, la de Nicaragua, la de Honduras y la de eh, Costa Rica. Y vieron que nos encontramos algo muy interesante. Nuestra premisa fundamental es que cuanto menores fueran las condiciones de vida de las personas, cuanto menos necesidades satisfechas tuvieran las personas, votarían menos. Las personas que suelen interesarse más en las políticas son las que tienden a vivir mejor. Quienes votan menos son las que tienen más carencias, podríamos decir, o viven en condiciones de mayor desigualdad o de mayor empobrecimiento. En el caso de Costa Rica, por ejemplo, hay varias investigaciones que muestran que en zonas costeras se vota menos, perdón, que en zonas centrales del país, y en esas zonas costeras o en zonas de frontera hay menos oportunidades. Muy bien, cuando hicimos el trabajo, Brian y yo, nos encontramos que así ocurría en Costa Rica. Incluso lo logramos aproximar en el caso de Nicaragua, aunque los datos fueron muy difíciles de reconstruir porque hay muy poco acceso a los datos, etcétera. Los resultados están expuestos en este libro que ustedes ven ahí, que se llama Responde, la política electoral de la exclusión social en Centroamérica. Y encontramos que en Honduras, más bien, las personas con menos condiciones materiales votaron más en la última elección, que ganó el partido que ahora está terminando su periodo electoral, eh, del Partido Libre, que se llama, ¿verdad? Eso es muy interesante, porque, porque resulta que de tres casos uno se separa de la hipótesis, se separa de la literatura. Claro, podríamos decir que eso es muy relevante para nosotros, porque nos enfrentó a un reto que no conocíamos. ¿Qué hacemos con un dato anómalo? Bueno, ese es el papel orientador de las hipótesis, ¿verdad? Las hipótesis no son una camisa de fuerza, nos orientan a buscar una relación, en este caso, una relación que podríamos decir es la relación entre condiciones materiales y participación electoral. Es lo que se conoce como, por ejemplo, índice de desarrollo humano, que resume algunos indicadores de condiciones de vida y participación electoral. Por eso la filmina está en otro color, porque quiere enfatizar algo anómalo, algo que se salió el canasto, podríamos decir. Y entonces, bueno, una primera cosa es que podríamos decir, bueno, no todos los casos se comportan de la misma manera en un proyecto de investigación. En segundo lugar, el caso que se separa de los otros casos estimula mucho la investigación porque nos obliga a preguntarnos, bueno, ¿qué pasó acá? Acá tenemos que elaborar algo para explicar por qué, por ejemplo, en Honduras, sectores que no la pasan bien, que no viven bien, salieron a votar, cosa que en otros países no ocurre. Entonces, bueno, qué aprendizaje sacamos acá? No sobre el contenido, sino sobre el trabajo de investigación. Bueno, que los casos que son distintos nos retan a pensar y eso es muy interesante. Eso nos hace preguntas, nos reta, nos estimula, ¿verdad?
Eso es muy, muy importante. Por eso está en un fondo la presentación de otro color que las otras filminas, porque ahí queremos hacer un énfasis. No, la hipótesis no es una camisa de fuerza, no tiene por qué cumplirse. Cuando no se cumple puede ser una oportunidad para investigar, puede haber una pista que nos lleve a otro lugar. Eso es lo interesante del trabajo de investigación, la fase, digamos, la dimensión esta que hemos enfatizado, creativa, ¿verdad? Que tenemos que ser rigurosos en la forma de presentar el problema, los objetivos, pero también la investigación siempre es una ventana abierta. Es, como decíamos, como la cocina que está aquí detrás mío. Bueno, hemos hablado entonces del problema, de las hipótesis, y ahora nos vamos a los objetivos. Usualmente, ¿verdad? Lo que se estila es distinguir entre objetivos generales y objetivos específicos. Convencionalmente, ¿verdad? Y esto es apenas como una sugerencia, usualmente hay un objetivo general y tres objetivos específicos que se derivan, recordemos, de aquel diagrama que hicimos en la aproximación teórico-analítica, que si alguien no lo ha visto, lo puede resolver, lo puede repasar o lo puede retomar, donde decíamos que la aproximación teórico-analítica nos abría los focos, ¿verdad? De cuáles son las aristas, las dimensiones que yo quiero investigar. Y esas dimensiones o esas aristas analíticas se traducen en objetivos específicos. Hay que cuidar que no se traslapen, hay que cuidar que no se elaboren como preguntas, sino como afirmaciones. Pero lo fundamental es que haya, por decirlo así, una conexión entre la revisión de literatura, el apartado de la aproximación teórico-analítica y su materialización en objetivos, porque al final los objetivos específicos van a ser un puente hacia la metodología, que es la última sección, la última gran sección del diseño de investigación. Un par de acotaciones más que también vienen en un color distinto para llamar la atención. Podríamos decir que los objetivos tienen distintos alcances, ¿verdad? Para no hacer muchas clasificaciones así que nos podrían decir, bueno, pero se pueden siempre clasificar de distinta manera, desde luego. Nada más una puntualización. Puede haber objetivos más exploratorios, como aquellos que dicen describir, identificar, clasificar, y otros objetivos más explicativos, más ambiciosos, que es relacionar, determinar, analizar, interpretar. Pero desde luego puede haber otras formulaciones, ¿verdad? No, como decíamos, y en este apartado principalmente de problema, hipótesis, objetivos, que tiende a ser más condensado, más sistemático, más riguroso, también siempre hay una ventana abierta para la flexibilidad, para la creatividad, ¿verdad? La investigación es todo menos algo dado, es todo menos una camisa de fuerza. Decíamos entonces, los objetivos también tienen que ser, precisando un poquito más, tienen que sumar y articularse entre sí, es decir, iluminar desde distintos lugares el problema, tienen que ser viables y alcanzables, y eso nos conduce inmediatamente al tema que será lo que trataremos en la próxima entrega, que es cómo darle respuesta en términos de técnicas e indicadores a esos objetivos específicos. La metodología resulta y se engarza de una manera intrínseca con los objetivos específicos, porque ahí es donde el diseño, como dirían las personas, no yo, que saben de música, ahí el diseño empieza a tener partitura, empieza a sonar bien. O como dice también la gente que tiene buena cuchara, es cuando los ingredientes se suman y dejan de ser ingredientes para constituir un plato, aquí como se hace en la cocina, ¿verdad? En la próxima entrega nos focalizaremos en la propuesta metodológica, que es donde, digamos, esta partitura del diseño de investigación culmina, y es fundamental porque ahí es donde vamos a construir la forma en que nos trasladaremos hacia la investigación de campo, la investigación empírica. Pero por lo pronto, retengamos de esta entrega la enorme importancia que tiene el problema, las hipótesis, los objetivos generales y específicos.
Y los específicos, como hemos dicho, nos trasladan hacia la metodología y de eso hablaremos en la próxima entrega de esta iniciativa que, como hemos mencionado también, se inscribe en los 50 años del sistema de estudios de posgrado, se inscribe en el trabajo de la Universidad de Costa Rica, que tiene y esta iniciativa tiene como horizonte de posibilidad la idea que la universidad pública tiene que ser más pública. Nos vemos en la próxima entrega y como decimos, como me han aconsejado mis hijos, como decimos entonces, los aprendices de YouTuber, no dejen de de suscribirse, de darnos un like, de suscribirse al canal de YouTube donde colgamos estos videos. Esto no me sale muy bien porque comprenderán ustedes que mis tiempos para ser mi YouTuber pasaron hace rato, pero no ceso en mi interés de compartir mis pocos aprendizajes a través de recursos audiovisuales que mi generación pues naturalmente no tenía a mano en otras épocas, décadas atrás, pero que ahora tenemos que hacer el mejor esfuerzo de utilizarnos y de apropiárnoslos en función de facilitar procesos de enseñanza-aprendizaje de alcance público, de alcance democrático. Muchas gracias y nos vemos en la quinta entrega que estará dedicada a la metodología. Eh, Aprecio mucho su interés y no dejen de vernos también en las entregas anteriores que están en el mismo canal de YouTube. Muchas gracias. Gracias.